Buenas tardes a todos. Comenzamos entonces con esta clase sobre radiación. Como habíamos discutido un poco la clase anterior, donde discutimos varias de las aplicaciones de la radiación solar, en particular para el calentamiento y vimos aplicaciones solares térmicas y la concentración solar. El día de hoy pues vamos a trabajar un poco más en la parte teórica. En la parte teórica, inicialmente vamos a hablar de estas tres leyes de la radiación de cuerpo negro. Y recuerden que cuerpo negro es el cuerpo ideal para la radiación, que podríamos decir que tiene una emisividad del 100% o una emisividad de 1, y que también tiene una absortividad del 100%. Ese es el black body o el cuerpo negro, que es esa referencia ideal para la radiación. Entonces, en estas leyes del cuerpo negro para la radiación vamos a analizar. La primera es la ley de Planck, la segunda va a ser la ley de Planck, la segunda va a ser Wien, y la tercera va a ser la ley de Stefan Boltzmann. Y ya vamos a ver que son leyes bastante eh, prácticas y bastante interesantes desde el punto de vista físico, porque nos dan detalles importantes de las características del fenómeno de la radiación. A ver, quiero por aquí el puntero, correcto. Listo, entonces puntero láser, listo, aquí ya puedo. Entonces, antes de empezar, quiero que recordemos que la radiación es un fenómeno de la luz, es básicamente luz. La radiación es un fenómeno de la luz. Y recuerden que para nuestros ojos, pues nuestros ojos son sensores de luz, que en realidad pueden ver, como vemos en la pantalla, pues en realidad lo que podemos ver es en el rango de los colores que llamamos visibles, que son visibles para nosotros, que están entre el violeta y el rojo. Y de hecho, en este espectro, eh, de hecho, por aquí podemos ver que hay variaciones de la temperatura, hay varias curvas para temperatura. Vemos, por ejemplo, que por aquí se encuentra la de 6000 Kelvin y la temperatura aproximada de la superficie del Sol es de 5800. Si trazamos por aquí una curva imaginaria, una curva o la interpolamos entre 6000 y 5000, pues veremos que en realidad esa curva de 5800 a 5800 Kelvin está centrada aproximadamente en el verde. En el verde. Observen que de longitudes de onda de 400 nanómetros hacia abajo, es decir, 200, 300 nanómetros, 100 nanómetros, pues nuestros ojos no lo pueden ver y llamamos esa radiación por debajo de esa longitud de onda, por debajo del violeta, la llamamos ultravioleta. Por encima de los 750 aproximadamente, encontramos el infrarrojo. Por encima pues hacia la derecha encontraríamos a longitudes de onda mayores más grandes. Observen en nanómetros, veríamos eh, a longitudes de onda mayores, pues tendríamos el infrarrojo. Noten que en el eje vertical se encuentra una potencia en vatios por metro cuadrado por cada, en este caso, picómetro o nanómetro. Hace referencia a la longitud de onda específica y observamos que se presenta un pico máximo de potencia de emisión espectral. Entonces, esa potencia máxima la podemos también identificar. En la curva podemos identificar que para 6000 Kelvin se encuentra en la zona azul y para 5800, como les había dicho, para la superficie del Sol estará en el verde. Observen que para otras temperaturas, y esto hace referencia a que precisamente
cuerpos a diferentes temperaturas tienen espectros de radiación diferentes. Estas curvas, de hecho, se pueden trazar con la ley de Planck, que nos va a permitir trazar la curva de emisión de radiación espectral, potencia de radiación, potencia de radiación por unidad de longitud. Es decir, vamos a poder trazar esta curva punto a punto, dependiendo de cada una de las temperaturas que queramos identificar. Interesante en esta curva es que si aumentamos la temperatura del cuerpo, es decir, a 8000, observen que extrapolando esta curva de 7000, tendríamos que la curva a 8000 tendería más hacia la izquierda, es decir, hacia longitudes de onda menores, donde las energías de esas longitudes de onda menores, recuerden que son mayores. Entonces, podríamos pensar que cuerpos a mayores temperaturas, pues emiten en longitudes de onda cada vez más pequeñas. Vamos a visualizar este experimento, el experimento de Herschel. Yo lo voy a ir narrando. ¿Qué pasa aquí? Entonces, están viendo la pantalla de YouTube. Sí, profe. Listo. Entonces, este experimento de Herschel, William Herschel, un científico astrónomo que descubrió la radiación, la luz infrarroja. De hecho, antes de Herschel no sabíamos que, pues, que la luz, por fuera del rango visible que nosotros vemos, que existían otros rangos que no son accesibles a nuestros ojos. Entonces Herschel empezó a probar, de hecho, con la luz, con la luz, y pues el espectro visible, ya Newton ya había dividido la luz blanca en el conjunto de colores. Sabemos que al unir los colores del arco iris, pues se obtiene el blanco. Es decir, sabemos que la naturaleza de la luz es compuesta. Entonces, la luz no hay algo así como un fotón blanco, dado que la luz blanca se forma de la composición de, de la mezcla de los colores. Entonces ya Newton había separado con el prisma la luz y se había dado cuenta pues que la luz visible blanca era compuesta por esos colores. Ahora Herschel, con el mismo principio, utilizó un prisma, dividió la luz del sol en sus colores del espectro visible, y la idea de Herschel era tratar de medir la temperatura de cada uno de los colores. Entonces Herschel, obsérvenlo ahí en el video, Herschel puso una serie de termómetros en las diferentes partes del espectro visible y empezó a medir las temperaturas de los diferentes colores. Pero Herschel también puso un termómetro por fuera, por donde no había luz o luz visible. Obsérvenlo ahí. Entonces, Herschel ubicó el termómetro por fuera de la luz roja, un poco más por fuera de donde ya el prisma había dividido el espectro hasta el rojo, digamos un poco más a la izquierda en este caso. Y entonces Herschel resulta que midió que la temperatura en esa ubicación por fuera del rojo era más alta que la que había medido anteriormente. Interesantemente, Herschel midió que la luz violeta era más fría que la verde y la verde era más fría que la roja. Es decir, cuando midió las temperaturas encontró que incrementaban esos colores, pero en el infrarrojo encontró que se incrementaba más aún. Entonces Herschel concluyó que había otra forma de luz por debajo de el infrarrojo o por debajo del rojo, y denominó infrarrojo. Y de hecho es un descubrimiento fascinante
fascinante. Ya sabemos que el espectro de la luz visible e invisible para nosotros es muy amplia e incluye rayos X, radiación gamma, radiación ultravioleta. Incluye las ondas más grandes que ya no que tampoco podemos ver, las del infrarrojo y las de las ondas, las microondas, las microondas y otras formas de ondas como las ondas de electricidad también, que son ondas muy largas. Bueno, entonces, haciendo referencia nuevamente a la curva de Planck, la curva de Planck, y nuevamente recuerden que es básicamente poder trazar la potencia de radiación de un cuerpo a una temperatura a diferentes longitudes de onda. Entonces, eso es lo que nos va a permitir Planck. Interesantemente, antes de Planck, todas las tendencias que teníamos eran de esta manera. Es decir, no había una tendencia que mostrara que al aumentar el tamaño de la longitud de onda, esto iba a decrecer. Entonces, los físicos de la época en realidad no tenían una buena aproximación, no tenían una forma de caracterizar las emisiones de radiación de ningún de los cuerpos, porque tenían buenas aproximaciones a bajas longitudes de onda o a longitudes de onda cortas, pero a las largas se desviaban completamente porque pensaban que tenía que seguir en aumento. Y llegó Planck, y Planck definitivamente podemos decir que dobló la curva. Entonces Planck introdujo la ecuación de Planck para la radiación de cuerpo negro. Ustedes noten que aquí en esta simbología dice eh, emisión de cuerpo negro black a una longitud de onda. Entonces, emisión de un cuerpo negro a una longitud de onda y a una temperatura. Es decir, la emisión de cuerpo negro va a depender de la longitud de onda y la temperatura. Y Planck introdujo esta ecuación que observamos aquí, la ecuación de Planck. La ecuación de Planck que incluye dos constantes, C1 y C2. Y observen que lo demás es longitud de onda y temperatura. Longitud de onda y temperatura. Entonces resulta que, esto por aquí voy a tratar de hacer una curva lo más parecido posible para esta unidad. Entonces esto iría en el eje vertical y aquí voy a poner los micrómetros. Entonces resulta que con esta expresión, digamos, voy a fijar la temperatura en 5800 Kelvin. Es decir, aproximadamente la emisión de la temperatura superficial del Sol. Y varío la longitud de onda entre 0 e infinito. Es decir, empiezo a analizar para, en esta expresión, cuando varíe la longitud de onda desde 0, qué potencia me va a dar. Y esto normalmente pues, va a funcionar de esta forma. Donde observen que esta sería la curva de emisión de cuerpo negro de Planck para una temperatura de 5800. 1800 Kelvin. Entonces, a través de la ecuación yo puedo graficar la emisión de cuerpo negro para cualquier temperatura. Y de ahí, digamos, radica la importancia de Planck, que logró hacer esto. Recuerden que si bajamos la temperatura de la emisión, pues me va a correr más hacia la derecha y la potencia máxima va a ser menor. Es decir, en la medida que baje la temperatura, digamos que esta sea temperatura igual a 2000 Kelvin, entonces podríamos esperar que la curva de emisión de ese cuerpo pues esté por debajo de la del 5800, con pico más tirado a la derecha, es decir, con un pico más tirado hacia el infrarrojo, un pico más tirado a la izquierda, y en la medida que aumentemos la temperatura,
tendremos esta tendencia. Es decir, tenderemos más a más potencia y a un pico más centrado hacia las longitudes de onda corta. Entonces, interesantemente, después de Planck, logramos obtener estas curvas. Estas son para cuerpo negro. Para cuerpo negro. Entonces, observen lo siguiente. Como les decía, a 5800, que es aproximadamente la temperatura del Sol, la curva de Planck de emisión de cuerpo negro se centra aproximadamente en la región de luz visible. Y esto está relacionado, algunos biólogos, algunos científicos relacionan a que nuestros ojos se adaptaron a esta emisión máxima y por eso es que la adaptación misma, la evolución del ojo, ha permitido que podamos visualizar en esta región. Recuerden que hay otros insectos, otros animales que pueden ver luz ultravioleta y luz infrarroja. Las serpientes pueden ver en el infrarrojo, por ejemplo, algunas, y algunas, por ejemplo, abejas pueden ver en el ultravioleta. Esta es la curva para cuerpo negro, que es la máxima posible, cuando la emisividad es 1. No hay nada, no podríamos encontrar ninguna potencia superior. Si afectamos esta emisión de cuerpo negro por una emisividad, por la emisividad, pues tendríamos que la emisividad también va a depender de la longitud de onda y podríamos pensar que para la curva de la radiación solar, en realidad ya tendríamos algo no tan perfecto. ¿Ah? El pulso para... Pero, digamos que al comparar contra lo que podemos obtener de medición real del Sol, de la de Planck contra la del Sol, vemos que se parecen mucho, es decir, están casi superpuestas. Y por ello se puede decir que el Sol se puede tomar como un cuerpo negro. Es más, las superficies a muy altas temperaturas ya se empiezan a comportar como cuerpos negros. O sea que las estrellas normalmente las tomamos como cuerpos negros. Por esto mismo, tomamos la ecuación de Planck contra el experimental, que es esa línea roja que hice, es decir, lo que medimos. Y se encuentra pues que aquí yo me desvié, hay algunas desviaciones, pero la curva de emisión real frente a la de Planck del Sol, al menos lo que medimos por fuera de la atmósfera, es muy similar. Ahora, ya por debajo de la atmósfera, recuerden que ya va a haber la absorción de varios gases, en fin, y ya en la atmósfera, pues ya por debajo, de hecho sobre la troposfera o sobre la Tierra, ya no podremos medir esta intensidad solar, sino que ya mediremos algo más diluido y con los picos de absorción que han absorbido el ozono, el oxígeno, el agua, el CO2, en fin. Preguntas. Preguntas sobre estos temas que son muy conceptuales. Listo, de momento no. Entonces recuerden que estos conceptos de cuerpo negro, de radiación de cuerpo negro, son tres. Ya hemos analizado la ecuación de Planck. Esa ecuación se toma tal cual, no hay que deducirla, no hay que demostrarla. Utilizamos la ecuación de Planck para proyectar cuál va a ser el espectro de cualquier cuerpo negro a cualquier temperatura. Dos, la ley de Bean. La ley de Bean no es más que una derivada, literalmente, de la ley de Planck. Entonces, ¿qué hace Bean? La ley de Bean responde esta pregunta. ¿Cuál es
la longitud de onda, donde, aquí me faltó esta H, donde la potencia máxima emisiva ocurre. Entonces, DIN, W-I-E-N, y lo digo así porque en alemán esta W suena como una V, DIN. Entonces, DIN lo que hizo fue lo siguiente. Pues necesitamos saber dónde es un máximo. ¿Dónde es un máximo? Pues si ya Planck había proyectado esta ecuación. Entonces, ¿qué dijo Bin? Ah, listo, no, pues yo necesito la derivada de Planck y la igualo a cero para encontrar un máximo. Entonces, Bin derivó la ley de Planck respecto a la longitud de onda para determinar en qué longitud de onda se encontraba un máximo. Y resulta que Bin encontró que esa longitud de onda máxima a una temperatura dada es igual a esta, digamos, longitud de onda veces Kelvin. O sea que lo que yo puedo hacer aquí es, digamos, a 5800 Kelvin, pues si T es 5800 Kelvin, el ejemplo del Sol sirve mucho. Entonces la pregunta es, inserto aquí T, despejo lambda máximo, puedo decir que lambda máximo entonces es igual a 2898 micrómetros Kelvin sobre 5800. ¿Quién me ayuda a hacer ahí la operación? 2898 sobre 5800. Y esto nos daría la longitud de onda a la que, a 5800, en la longitud de onda en la que está ubicado el máximo. Es decir, esto nos va a decir exactamente este punto. Lambda máxima. Y de hecho nos lo va a decir lambda máxima 5800. Entonces, vamos a buscarlo. Voy a poner por aquí una calculadora. Entonces necesito la pongo por aquí para que la vean. Entonces no es más que 2898 sobre 5800. Punto 49. Punto 5. Pongamos la aproximémosla a punto 5. Entonces lambda máximo es punto 5. Vamos a por aquí insertar entonces lambda, letras griegas, lambda. Les voy a decir lambda. Aumentar esto de tamaño para que se vea más. Entonces aquí lambda submáximo es igual, entonces ya lo habíamos dicho, aproximadamente 0.5 micrómetros. Necesito aquí micrómetros, a ver el micrómetro. ¿Listo? Entonces vamos a buscar también en Google qué longitud de onda o qué color es 0.5 micrómetros en el espectro. Entonces son 500 nanómetros, corresponde aproximadamente al color verde. Ah, por aquí me está hablando Daniel, voy a ver, ya no tiene acceso. Permitir acceso.
No, profe, ya puede entrar, tranquilo. Ya pudiste entrar. Ah, Sí, listo. sí, señor. Entonces, bueno, observen que luz verde es la que a la intensidad que más emite el sol. Lo que también interesantemente nos permite, podríamos deducir que es la razón por la que los árboles son verdes también. Recuerden que nosotros podemos ver lo que se refleja de la luz. Es decir, vemos los árboles de color verde porque los árboles absorben los otros colores y reflejan el verde. Entonces, interesantemente, pues también vemos que no solamente nosotros, nuestros ojos evolucionaron para percibir, digamos, en ese rango máximo centrado en el verde, sino que también los árboles y otras especies del planeta, pues también han evolucionado alrededor de estos mismos colores. Les dejo como pregunta de interés para que piensen, analicen qué sería de otros lugares donde pues la estrella cercana a los planetas no sea una 5800 sino otra a otras temperaturas. ¿Qué colores visualizarán los seres que puedan evolucionar en alrededor de esas estrellas? Sería interesante analizar, o al menos hacer el experimento, la proyección de la historia evolutiva en otro lugar, dependiendo de esto. Bueno, muchachos, vamos entonces a continuar. Entonces ya llevamos dos. Planck, Planck, muy teso, podríamos llamarlo, un gran descubridor, un gran físico, Planck, lograr darle esa curvatura a estas curvas de emisión espectral de radiación. Dean tomó la derivada para encontrar los máximos, entonces longitudes de ondas máximas, entonces Dean nos permite determinar estos puntos. Y finalmente vamos a ver qué es la ley de Stefan-Boltzmann. Entonces, en realidad, yo creo que aquí lo puedo poner. Beam es la derivada de la emisión de cuerpo negro a una temperatura respecto a la longitud de onda. Y esta es igual a cero. Y podemos decir que la ley de Stefan-Boltzmann es la integral desde cero hasta infinito para todas las longitudes de onda de la emisión de cuerpo negro a una temperatura. Entonces, matemáticamente, las tres leyes de la radiación son esta. En realidad, el inventor más grande es Planck en relación a la matemática misma. Wien utilizó ya la aproximación de Planck. Y Stefan Boltzmann, en realidad no se puede desmeritar el trabajo de Stefan Boltzmann, porque ya vamos a ver lo interesante de lo que hicieron Stefan y Boltzmann. Stefan y Boltzmann, observen que hacen es una integral. Noten que aquí tengo una curva. Muchachos, ¿qué significa la integral? Si yo estoy integrando, digamos, respecto a esta curva, ¿qué significa o qué representa la integral desde cero a infinito para todas las longitudes de onda? ¿Qué es lo que es eso? Digamos ahí geométricamente en esa curva, ¿qué representa? Muchachos, no me dejen solo. El área, A profe. ver, el área bajo la curva, correcto. Entonces resulta que si integramos la curva de Stefan Boltzmann, encontramos toda el área bajo la curva. Más o menos trato con este pulso de maraquero, listo. Entonces, es el área bajo la curva. Y resulta que cuando integramos en la curva de Planck desde cero a infinito, resulta que lo que encontramos es sigma veces t a la cuarta. Luis está tratando de hablar.
Tienes el micrófono encendido. Recuerden que es sigma. Es la constante de Stefan Boltzmann. 5.67 por 10 a la menos 8 vatios por metro cuadrado Kelvin a la cuarta. Entonces, noten que cuando multiplico la constante de Stefan Boltzmann por la temperatura a la cuarta, voy a tener un flujo de calor. Un flujo de calor, y de hecho es un flujo de calor total. Entonces, y es proporcional a esto. Entonces, cuando integraron la curva de Planck, encontraron que la emisión de radiación en energía por metro cuadrado era proporcional a Stefan Boltzmann y a la temperatura a la cuarta. Noten la maravilla de esto, es decir, integramos esta ecuación, se integra esa ecuación, es integrar esto entre 0 e infinito de lambda para una temperatura dada. Y lo que obtengo es el área bajo la curva. Y cuando hicieron estas integrales, resulta que las áreas bajo la curva siempre eran sigma t a la cuarta. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿O qué implica esto? Pues podríamos decir que ya podemos explicar desde fundamentos físicos por qué la tasa de transferencia de calor por radiación entre dos cuerpos será proporcional a sigma, al área, digamos que es de cuerpo negro, a la temperatura del 1 a la cuarta menos la temperatura del 2 a la cuarta. Ojo que esto siempre en Kelvin. Entonces, observen que aquí encontramos exactamente lo mismo. Es decir, ya podemos explicar por qué la ley de Stefan Boltzmann para la transferencia de calor, pues la escribimos para transferir calor entre dos cuerpos a diferentes temperaturas de esta forma. Y observamos que esta constante, pues finalmente se obtiene de esta integración tan interesante. Interesante. ¿Preguntas al respecto? Profe, eso es para el cuerpo negro. Esto es para cuerpo negro, correcto. Observa que esta sería la radiación que emite un cuerpo negro, porque aquí emisividad sería igual a 1. Y simplemente la radiación real ya se afecta por la emisividad. Entonces la emisividad, ya vamos a analizar un poco la emisividad, pues la emisividad también depende de la temperatura y de la longitud de onda. Pero podremos obtener, digamos, por ejemplo, digamos que respecto a la longitud de onda, la emisividad sea algo así, qué sé yo. No sé, algo así. Entonces, esto está variando con la longitud de onda y si tratamos de graficar encima lo que sería la radiación, pues tendríamos que la emisión de un cuerpo negro sería algo así. Entonces, en realidad, hay que afectar esta curva, pese la emisividad, y lo que obtendríamos, entonces, estaría el cuerpo negro. Pongámosle black body. Si la afectamos por esta emisividad que estoy marcando aquí, pongamos otro color, entonces tendríamos que esta curva, veríamos, obviamente estaría por debajo de la de cuerpo negro. Y podríamos decir que esta sería la emisión real del cuerpo, afectado por la emisividad del cuerpo, que varía también. Nota que podríamos obtener de alguna forma una emisividad promedio. Y con la emisividad promedio
podríamos obtener este valor y obtener la tasa de transferencia de calor de un cuerpo real afectado por la emisividad promedio. Y en realidad eso es lo que hacemos. En realidad eso es lo que hacemos. No nos ponemos a analizar que la emisividad en realidad varía con la longitud de onda y con la temperatura también, sino que generalmente tomamos valores de emisividad medidos, promedios, que nos sirven para cuantificar la radiación de una forma exacta o muy precisa. Bueno, entonces ya con eso vimos las tres leyes fundamentales de cuerpo negro para la radiación. Tres leyes fundamentales. Y esto es el capítulo 12 de cualquier libro de texto en transferencia de calor y masa. Veamos un poco más detalle. Entonces, por aquí tenemos otra curva del espectro, centrado en el visible. Observen que ya esta es una curva de hecho para 6000 Kelvin. Sin embargo, más cercano es 5800 Kelvin para la superficie solar. Bueno, toda esta teoría, como les mencionaba anteriormente, en realidad la emisividad depende de la longitud de onda, de la temperatura, pero en realidad también va a depender de los ángulos con los que se observe el objeto o los ángulos de referencia respecto a los que se vaya a proyectar la radiación. Por ejemplo, yo puedo tener la radiación entre el vaso y no me deja ver la hoja, entre el vaso y este objeto. Y resulta que dependiendo de cómo ubique yo el objeto, pues la emisividad pues la emisividad va a depender de esa ubicación, porque podríamos pensar que la emisividad va a depender mucho también de los tipos de superficies. Al cambiar la orientación de las superficies, pues va a cambiar la forma en la que esas superficies pueden emitir. Entonces vamos a la conclusión de que pues, la emisividad también va a depender de la longitud de onda, de la temperatura y de la ubicación relativa de cómo pongamos el cuerpo que vaya a emitir. En todo caso, esa emisividad varía entre 0 y 1. 1 para el cuerpo negro y este 0 es, yo creo que es inalcanzable. Yo pensaría que todos los cuerpos emiten, a no ser que, si no tengo referencia de un objeto cuya emisividad sea 0. Hay objetos con emisividades muy bajas, como por ejemplo las superficies brillantes o las superficies metálicas muy pulidas, tienen emisividades muy bajas. Mientras que las superficies rugosas, opacas y sin brillo tienen emisividades altas. Por ejemplo, los cerámicos opacos tienen emisividades altas. O los metales rugosos con pinturas negro mate, pues también tienen emisividades y absortividades altas. Bueno, creo que esta parte, podríamos analizar esta parte un poco. Con la curva de Planck, recuerden que nosotros podemos integrar para saber, digamos, podríamos integrar entre dos longitudes de onda dadas en la curva de Planck y saber en realidad cuál es la potencia emitida entre esas dos longitudes de onda. Es decir, la curva de Planck la podríamos integrar no entre 0 e infinito, sino entre dos longitudes de onda. Algo que es común para analizar es, por ejemplo, la emisión de de una bombilla. A ver, por aquí si tengo una diapositiva. Me perdió. La bombilla.
Aquí está. Entonces observen esta imagen. Esta imagen pues muestra el espectro, ley de Planck, a, para un objeto incandescente a 3000 Kelvin. Este tipo de bombillas en las que hay un filamento se llaman tecnologías incandescentes. Son incandescentes porque ellas emiten luz al calentarse. Al calentarse. Entonces, este filamento en realidad alcanza 3000 Kelvin. Y lo que hemos encontrado es que, pues, en realidad estamos emitiendo por temperatura, porque alcanza una temperatura un cuerpo. Pero resulta que cuando trazamos esta curva y analizamos que lo útil para nosotros cuando utilizamos las bombillas es lo que se produce en el espectro visible, es decir, entre el violeta y el rojo, nos damos cuenta que en realidad la eficiencia de de estas bombillas incandescentes es del 12%. Es decir, esta potencia que yo puedo integrar entre las longitudes de onda visibles solo es el 12% de lo que limite la bombilla. Todo este remanente pues es potencia emitida también como radiación, pero infrarroja o calor. Entonces, estas bombillas particularmente son muy ineficientes para producir luz, pero son muy eficientes para producir calor. Es decir, que en aplicaciones agrícolas, este tipo de aplicaciones son buenas en lugares donde necesite iluminación y calor al mismo tiempo. ¿Quién me dice una aplicación de estas en las que utilicen todavía este tipo de tecnologías? ¿Quién tiene una idea de aplicaciones de esta tecnología? Daniel, que vive en tierra fría o que es de tierra fría, no tenemos una idea de una aplicación de estas bombillas incandescentes. No, profe, pero eso en todo lado para tener las empanadas calientes. Ahí está, esa ¿Cierto? es una, muy bien. Esa es una súper común. Esa es una. Ahí hemos visto el, el hornito de las empanadas y tiene dos bombillas incandescentes o tres, qué sé yo. Y con eso mantiene aquí caliente el espacio donde está la empanada. Muy bien, esa es, Daniel, una aplicación muy práctica. La otra es para mantener pollos calientes en lugares fríos o en la noche. Entonces, las aves, digamos, necesitan para que no se enfermen, en fin, qué sé yo, yo no soy zootecnista, sin embargo, es la lógica, necesitan estar calienticas en la noche para no enfermarse. Y una forma es esta. Además de que necesitan luz para que coman también en la noche. Entonces, es una ganancia doble en este tipo de aplicaciones. Ya nosotros tenemos aplicaciones mucho más eficientes para Profe, producir luz. Cuéntame, las válvulas termoiónicas también usaban sus bombillos. las válvulas termoiónicas, ese no la conozco. ¿Y ese cómo funciona? ¿Para qué Creo, utilizan ese bombillo? creo que era el diodo primitivo. Bueno, hay que analizar bien el funcionamiento, pero ahí está otra aplicación, válvulas termoiónicas. Entonces, particularmente para calentar son muy buenas, ya para iluminación, ya esto es inaceptable. Para iluminación doméstica o industrial, ya esto es inaceptable. Ya tenemos los LEDs que son mucho más eficientes, no se calientan tanto, se calientan muy poco a temperaturas relativamente bajas. La eficiencia de emisión de luz es electricidad, luz en muy, muy alta. Y pasamos por otras épocas en las que teníamos los fluorescentes, que eran unos bombillos tal vez así con unos espirales, otros eran unas líneas y almacenaban unos gases que también cuando se ionizaban o cuando se les pasaba electricidad, pues emitían luz. Un poco más eficiente que estas, sin embargo, bueno, ya hemos ido evolucionando y ya sabemos que para la iluminación lo más eficiente y lo más económico respecto al consumo de electricidad va a ser los LEDs. Bueno, entonces vamos
cortar ahí esta primera parte. Voy a resumir de pronto con esto. Con las emisividades típicas de los materiales para que las tengan de referencia. Entonces les decía, metales pulidos. Los metales pulidos son muy malos para emitir radiación. Polished metals. Son muy malos. Observen que las emisividades son muy bajas, cercanas a 0.1. Y por aquí tenemos unas referencias. Entonces, magnesio, mercurio, observen que todas pues se encuentran alrededor del 0.1. Entonces, si uno tiene que hacer una suposición para un metal o un material que esté analizando, pues puede referenciarse. Si es un metal pulido, puede irse al 0.1. Los metales oxidados, podríamos pensarlos, ya no tienen superficies brillantes, sino que ya son superficies opacadas por el mismo óxido. En ese tipo de superficies, observen que ya se encuentra que la emisividad es mucho más alta. Esto respecto a los metales. Entonces podríamos pensar que los metales pues tienen unos rangos de emisividad de entre 0.1 y mayores a 0.5. Y les decía que los cerámicos. Entonces los cerámicos como la lúmina, el ladrillo, en fin, por aquí pinturas a base de cerámicos, tenemos emisividades muy altas. Incluso también el agua, observen que el agua tiene emisividad muy alta, agua, 0.95, y la piel también, 0.95. Entonces, los líquidos también tienen unas emisividades altas. Bueno, aquí observen, como que les decía, la emisividad de varias sustancias es variable con la longitud de onda misma y con la temperatura. Entonces, al variar las temperaturas, y observe que hay variaciones significativas, por ejemplo, para el óxido de aluminio a 1400, pues la emisividad, dependiendo de la longitud de onda, pues será más baja o muy alta a ciertas longitudes de onda específicas. Listo. Entonces ya las otras propiedades de la radiación, antes de que se nos pasen. Hemos hablado de emisividad, pero esa emisividad es independiente de cualquier otra propiedad como las que muestro aquí, de las superficies interactuando con la radiación, que es la absortividad, alfa, también va entre 0 y 1, la reflectividad, la porción reflejada de lo que incide en el material, pues la reflejada es proporcional a ρ, la absorbida es proporcional a alfa, a la absortividad, y la transmitida, en el caso de un vidrio, hemos hablado también de vidrios con transmisividades muy altas, que son aplicables a situaciones en las que queramos que el rayo de luz entre y le ponemos incluso una película reflectiva al interior para que el rayo no pueda salir o la luz no pueda salir, es decir, la radiación no salga. Entonces tenemos estas aplicaciones también de la transmisión. Importante que la absortividad más la reflectividad más la transmisividad de cualquier material siempre suma 1, dado que es la primera ley de la termodinámica para la interacción de un rayo de luz con cualquier superficie. Hay situaciones muy particulares en las que, por ejemplo, un espejo tiene una reflectividad muy alta. Entonces podríamos pensar que para un espejo, ρ puede aproximarse a 1 y por tanto para un espejo lo que absorbe será muy cercano a 0 y lo que transmite será 0. Entonces en el espejo tenemos una situación de reflectividad igual a 0. Perdón, reflectividad igual a 1, es decir, todo se refleja. Tendremos la situación de los vidrios transmisivos, los mejores vidrios en los que la transmisividad, es decir, va a transmitir casi la totalidad, cercano al 100, y por tanto no va a absorber, que es muy imposible, es decir, que el vidrio o que el material
que va a transmitir la luz permita el paso de la luz y que al mismo tiempo no absorba nada. Es un poco difícil. Sin embargo, en ideal podríamos tener un vidrio transparente completamente. Un vidrio transparente completamente. Tendría una transmisividad de 1, por tanto reflectividad 0 y absortividad 0. Y así, ese es el análisis básico de la interacción de los materiales. Y notar que absortividad no tiene que ser igual de emisividad, ni que absortividad más emisividad tienen que sumar 1. Esto no hay ninguna, mejor dicho, no hay ninguna regla respecto a la combinación de esos dos. Bueno, yo creo que esta parte de los conceptos básicos de la radiación, con esas 3 leyes fundamentales, lo podemos dejar aquí. Entonces son las 3:57. Vamos a descansar 15 minutos y nos vemos a las 4:15. ¿Listo? 4:15. Y vamos a continuar con otra parte muy importante de la radiación. Esta sí es más aplicada, que son los factores de forma, los factores de visión o los factores geométricos. Esos factores nos van a decir, dependiendo de la ubicación de varias superficies, de lo que emite una superficie, qué porcentaje va a recibir otra superficie. Entonces, esa parte es muy, muy importante. Nos vemos entonces a las 4:15 para que continuemos con los factores de forma. Entonces, hasta pronto, muchachos. Listo, profe.